Hola, mi nombre es Micaela Iglesias y les voy a explicar el tema de la posmodernidad y el cuestionamiento de la realidad mediática. Esta exposición contempla los pensamientos de Derrida, Baudrillard y Lipovetsky, ofreciendo ya sea una crítica o análisis hacia la sociedad que sufrió cambios gracias al lenguaje durante la posmodernidad. En la posmodernidad, el arte llega a su límite, así que este mismo comienza a buscar desde sus propias raíces y en la parte del desarrollo social, la historia se acaba y ya no hay hacia dónde avanzar. Lo que estamos viendo ahorita es una repetición de la repetición. Para ello se verán conceptos como posmodernidad, deconstrucción, ruptura de orden epistémico moderno, hipermodernidad, que enfoca su valor de la nueva tecnología para superar las limitaciones naturales, y realidad mediática. El trabajo habitual con medios digitales ha conducido a la creación de un sujeto operador ávido en descubrir y redescubrir las potencialidades programadas en ellos. Jacques Derrida. Jacques Derrida toca el tema de la lingüística y la definición de la realidad con base a nuestros pensamientos traducidos a través del lenguaje. Para ello introduce algunos temas. La estructura. Una estructura privada de todo centro representa lo impensable mismo. El centro, que para Derrida es lo que ha dado unidad al pensamiento occidental, y aquello que permite una fijación, una presencia. Es aquello que permite todo significado y significación. El problema de la idea de un centro es aquello que el centro excluye o expulsa. Esta ambición de centro genera opuestos binarios, en donde uno exceptúa de manera jerárquica al otro. Por ejemplo, cultura, naturaleza, negro o blanco, habla o escritura. La misma realidad se entiende por cómo fue construida con su mismo lenguaje. Cuando se analiza la historia desde el lenguaje que utiliza, puedes entender la continuidad de cómo los grupos de poder han seguido en el poder justamente por el lenguaje que han utilizado. Cuando se deconstruye el lenguaje y las estructuras que utilizan ese, se puede entender nuestra nueva realidad, por qué estamos aquí y por qué funcionamos así. Derrida y la deconstrucción se sitúan en la idea del texto como el campo de un juego, que puede ser definido como un juego de sustituciones infinitas en la clausura de un conjunto finito. En conclusión, Derrida explica que los movimientos de deconstrucción no afectan las estructuras desde afuera, sino solo a partir de la propia estructura. Sus ideas son usadas para hacer análisis postestructurales, culturales e históricos. Jean Baudrillard, quien habla del simulacro, una imagen a semejanza de una cosa. También habla sobre el simulacra, que es una copia de algo que ya no existe o que alguna vez existió y es imposible de recuperar. Según Baudrillard, es una copia poco fiel. La crítica de Baudrillard es que los medios están hechos a partir de simulaciones para dosificar la realidad y que los grupos de poder representan la realidad que ellos quieran. Baudrillard introduce 3 órdenes de simulacro para entender el cambio del comportamiento social, desde la época clásica hasta la actualidad. El primero es la falsificación, el esquema dominante de la época clásica, o sea, desde el Renacimiento hasta la Revolución Industrial. Simulacro de primer orden, que en el Renacimiento es cuando lo falso nace con lo natural, con la imitación de la naturaleza. El segundo, la producción, el esquema dominante de la era industrial donde el orden de la falsificación ha tomado por el propio producción serial. En la industrialización, los objetos producidos en masa no se referían a un original o un referente, sino que generaban sentido el uno en relación al otro, según la referencia a una lógica de mercancía. Por eso mismo, desafiando el orden natural de la representación y del sentido. Y el último, la simulación, el esquema dominante de la fase actual. La reproducción indefinida de los modelos pone fin al mito de origen, y a todos los valores referenciales se acaba la representación. La crítica que hace Baudrillard, el consumismo. Cuando se consume, solo importa recibir una experiencia que se asemeje a otra experiencia. Eso es gratificante hasta cierto grado, pero no del todo, y la sociedad se deja llevar por esa experiencia temporal. Y los medios de comunicación, aquellos que controlan o simulan la realidad. Gracias a ellos, las personas se encuentran en este ciclo constante de consumo, que no dejan salir de esa condición capitalista posmoderna.
En resumen, Baudrillard decía que la sociedad contemporánea está condicionada por el surgimiento de la hiperrealidad y la simulación, en donde intervienen los medios de comunicación y el consumo cultural. La simulación imita al mundo real a través del tiempo. Un simulacro es una copia de algo que no tenía una fuente original o que ya no la tiene. Gilles Lipovetsky. El mundo que ha hipermodernizado a tal punto que las personas necesitan estar en las pantallas constantemente. Nunca las dejamos de lado a tal punto en que, en el ciclo de consumo constante, necesitamos de las pantallas para entender el mundo. Las empresas que tienen mayor valor de producción y las imágenes de poder tienen el dominio de las pantallas. Para entender el punto de vista de Lipovetsky, él introduce 3 conceptos vigentes incluso en la actualidad. Posmodernidad. Surgió el desencanto por las ideologías políticas o sociales que habían surgido en la modernidad. Para Lipovetsky, ese desencanto ideológico de finales de los 70 es, sin duda, algo positivo. Para Lipovetsky hay una clara vinculación entre modernidad y disciplina ideológica, siendo la posmodernidad un momento social más relajado e individualista. En la nueva sociedad posmoderna se caracteriza así por una hegemonía del consumo y seducción, en todos los ámbitos, no solo en el proceso de consumo, sino también en la política o la empresa, que termina por favorecer un doble proceso. El primero, la multiplicación de opciones, un amplio abanico de posibilidades en el mundo. Y el segundo, la esfera de lo público se debilita, lo que da lugar a un aumento de la indiferencia de la población hacia la política y lo social en general. Luego tenemos la hipermodernidad. Lo hipermoderno como visión de la realidad social actual se afana a negar las viejas jerarquías de sentido del discurso de la modernidad. Lipovetsky subraya que se mezcla la realidad con la ficción. Insiste que todo hecho cultural es un hecho mercantil. La vida cotidiana es absorbida por la cultura de consumo. Y por último, el consumo en sí. Es el consumo elemento central de esta sociedad hedonista que describe. Ahora los individuos decimos lo que pensamos en cada momento, sin ninguna limitación. Tenemos más libertad de expresión y de actuación. En general, Lipovetsky afirma que los valores de la sociedad se han trastocado por la hiperrealidad y dependencia posmoderna en las pantallas. Para concluir este tema, el posmodernismo abrió la puerta a la libertad de pensamiento, pero también una vulnerabilidad para el consumo que nos vende la realidad mediática. Esto sería todo por el video de hoy y espero que nos veamos la siguiente semana.